Vamos a hablar en el presente módulo de la aplicación de la gestión de la calidad a la administración pública. Habréis visto en los módulos anteriores el concepto de calidad, el concepto de satisfacción, de qué manera se aplica con carácter general esto a través de herramientas como pueden ser los sistemas de gestión de calidad total. Habréis visto también su aplicación al ámbito del deporte, habréis visto incluso algún caso práctico y ejemplos. Pero en este módulo nos vamos a centrar en explicar de qué forma se pueden aplicar estas herramientas, estos instrumentos a la administración. Si hablamos de aplicación a un ámbito peculiar como es el de la administración, ya de forma implícita estamos dando por sentado que va a ser necesaria una adaptación peculiar. De todos modos, entendemos que lo principal para poder comprender por qué se utilizan ahora este tipo de herramientas en la administración pública y después de entender cómo, queremos saber también cómo se pueden aplicar, lo fundamental es saber la razón por la que la Administración ha ido adoptando de forma progresiva cada vez más modelos o formas de gestión que antes eran más propios del sector privado. La respuesta no es otra que, como imaginaréis, una importante crisis del modelo tradicional de administración. Ese va a ser el primer apartado que vamos a abordar en este módulo. A continuación, en los apartados 2 y 3, hablaremos de qué manera, en qué medida los distintos países desarrollados han ido respondiendo a esta crisis con distintos planteamientos de reforma. Manifestaremos, porque creemos que es importante también, pondremos de manifiesto algunas posturas críticas con estas reformas emprendidas en los últimos años y por último nos centraremos en qué medida es aplicable las herramientas gerenciales a la administración pública. Y ahí ya en el título destacamos la necesidad de una adaptación. Es necesario adaptar estas herramientas para que puedan funcionar en un entorno tan peculiar como es el de la administración pública. Como hemos dicho, y a modo de recordatorio, habréis visto en módulos anteriores ya, habréis tratado el tema de la calidad y este tema lo habréis abordado desde distintas perspectivas. La calidad entendida como conformidad o adecuación a una norma, la calidad como satisfacción de las expectativas del cliente, la calidad entendida como el valor en relación con el precio que pagamos por un producto o por un servicio y una última aproximación que es la calidad entendida como excelencia, que es aquella que entiende que toda la organización debe de trabajar bajo una perspectiva de calidad y la excelencia se entiende como la mejor forma posible de funcionar o de gestionar cualquier tipo de recurso. De todas formas, como hemos dicho, para comprender en qué medida, con independencia de la aproximación que hagamos de estas cuatro que tenéis aquí expuestas, en qué medida es aplicable este tipo de conceptos a la administración pública, debemos entender primero por qué se ha hecho necesario y en algunos casos imprescindible la aplicación de este tipo de herramientas a la administración pública. En primer lugar, ubicamos el origen del problema en una profunda crisis, fundamentalmente económica, que ataca a todos los países desarrollados en la década de los 70 y que se desarrolla de manera profunda a lo largo de la década de los 80 y también un poco de los 90. Lo que hasta la década de los 70 eran unas reformas puntuales emprendidas por algunas administraciones en países desarrollados se convierten a partir de esa época en reformas de carácter global que afectan a la práctica totalidad de los países desarrollados. Esa crisis de modelo tradicional de administración, diversos autores la han justificado en base a una serie de factores que han incidido de forma directa sobre la administración, ejerciendo una enorme presión y obligando a los principales actores de la administración, fundamentalmente los gobiernos, a cambiar su forma de funcionar, su dinámica de trabajo y su relación con los ciudadanos. Aquí podéis observar un resumen de 6 importantes autores en los que señalan algunos aspectos que según ellos afectan a las administraciones y las obligan a ese cambio importante. Por ejemplo, en este caso, Villori apunta a la radicalización de la modernidad, la globalización de la opinión pública, las expectativas sociales sobre lo público, un cambio en el pensamiento económico. Podemos ver aquí otros ejemplos, López Camps, factores económicos, el impacto de nuevas tecnologías, una crisis de legitimidad. Los ciudadanos demandan un nuevo papel a la administración y una mayor eficacia. Bueno, pues en conjunto todos estos factores nosotros los hemos agrupado en 4
grandes grupos que os explicamos brevemente, como son los factores económicos, que como sabéis son muy importantes. De hecho, hoy en día está siendo uno de los factores que más presión está ejerciendo sobre la administración para transformarse y cambiar. Al principio de los años 70 sucedió algo parecido. El impacto de la globalización es también importante. Tened en cuenta que el cambio en las formas de comunicación a nivel global hace que prácticamente y en tiempo real en todas las partes del mundo se conozcan las formas de pensar, las demandas sociales, el estilo de vida, la relación con las administraciones que tienen los distintos países, y eso ejerce una presión también importante. Podríamos decir que homogeneiza las demandas, las extiende por todo el mundo. Hay un cambio también a nivel del ciudadano. El ciudadano se vuelve cada vez más exigente con su administración, exige una administración más eficaz y más eficiente. Y por último, se produce también de forma paralela una crisis de legitimidad. Es decir, el modelo burocrático tradicional siempre ha estado asentado sobre una teoría en que la administración tiene que existir porque sí, sin más motivos, y que por lo tanto todas las actuaciones de la administración son legítimas y el ciudadano no tiene más remedio que acatarlas tal cual. Eso cambia de forma drástica a partir de los años 70 y el ciudadano cada vez tiene una conciencia mayor de que puede exigir cambios a su administración y puede exigirle una forma de funcionar adecuada. En resumen, factores económicos, el impacto de la globalización, ese cambio ciudadano y esa crisis de legitimidad impactan sobre las administraciones desarrolladas de una forma muy importante y empiezan una serie de cambios bastante importantes. Esos cambios en este cuadro os los resumimos en dos ámbitos territoriales. El ámbito global, lo que es común, podríamos decir que a todo el mundo desarrollado, y el ámbito particular, que es la forma en la que cada uno de los países ha resuelto ese problema global y que es común a todas las administraciones. Si os dais cuenta, partimos de la base de que con la globalización aparece una nueva realidad y unas nuevas expectativas, tanto a nivel social como a nivel económico, que impactan sobre la administración tradicional y que demandan una respuesta. Esa administración tradicional se ha enfrentado tradicionalmente a problemas económicos como son el déficit, el elevado intervencionismo, su dimensión, a problemas organizativos como es la caducidad del modelo burocrático tradicional, una escasa receptividad a las demandas ciudadanas, una falta de respuesta a estas demandas, y esto podemos decir que es un problema global y común a la mayoría de los países desarrollados. Cambiamos de ámbito territorial y pasamos al ámbito particular, y ahí cada país ha buscado esa nueva legitimidad de una forma distinta. Algunos en el ámbito económico, con variaciones en el tamaño de la administración, en su intervencionismo, en su eficiencia, a nivel institucional en cuanto a receptividad con las demandas ciudadanas, eficacia, transparencia, y de ahí se han desarrollado medidas reformistas con muy distintos resultados. En resumen, si os dais cuenta, nos enfrentamos a un problema con un origen común a muchos países, pero después con respuestas particulares dentro de cada país, aunque si bien en lo esencial, digamos que los pilares sobre los que se asientan tanto los problemas como las soluciones son los mismos. ¿Cómo llegan estas reformas a los distintos países? Pues han llegado de distintas maneras. Os explicamos básicamente las tres formas más habituales de asunción de reformas en la administración, que son los modelos de integración, las formas de convergencia y el denominado isomorfismo institucional. Esto es importante porque veréis que en función de la forma en la que un país adopta determinadas medidas, estas van a tener un calado más importante e incluso su aplicación será más o menos exitosa. El modelo de integración que decimos es un modelo de asunción o integración de las reformas. Se puede dividir a su vez en modelos voluntaristas, en las que uno o varios actores políticos o burocráticos con fines concretos y poder suficiente impulsan cambios determinados. Hay otros que son de dependencia medioambiental, en la que los cambios en el entorno y alteración de recursos obliga a reorganizar a través del aprendizaje colectivo. Y hay modelos institucionalistas que fusionan tanto influencia externa como voluntarismo de los modelos anteriores, generando conductas de adaptación a lo apropiado o inapropiado de acuerdo con los valores de la organización. En resumen, estamos hablando de modelos de integración de reformas que surgen desde dentro de la propia organización y modelos en los que estos que llamamos de dependencia medioambiental es una alteración importante de los recursos, por ejemplo, los recursos económicos, lo que obliga a abordar profundos cambios a nivel interno.
Hay otros modelos que son muy utilizados y, por ejemplo, en el entorno de la Unión Europea se ha funcionado en muchas ocasiones de esta manera, que son los denominados modelos de convergencia de las reformas. Se podría resumir como que a problemas similares adoptemos soluciones similares, cosa que no siempre es buena. Esa convergencia se ha hecho a veces mediante emulación, que son modelos exteriores, simplemente se han copiado modelos externos. Se ha hecho también a través de las élites y la formación de comunidades de políticas, que es una forma un poco más compleja de emulación de la anterior, en las que hay redes transnacionales de actores que comparten motivación, experiencias, conocimiento, etcétera, etcétera. Se ha hecho convergencia mediante armonización, que es homogeneizar las políticas tras el reconocimiento de la interdependencia de Estados. Esto, por ejemplo, es algo que se está haciendo a nivel fiscal y que se pretende hacer a nivel laboral en toda Europa. Y luego también hay convergencias imperativas, que también está sucediendo en las crisis actuales, que son convergencias impuestas por organismos o instituciones internacionales. Luego se ha dado también el caso, y esto por ejemplo en nuestro país ha sucedido en algunas ocasiones, en las que se han impuesto las reformas por lo que se denomina isomorfismo institucional, que no es más que una imitación sin contenido. Es decir, esto lo hemos visto en algunas ocasiones, sin citar ningún caso concreto, pero como una comunidad autónoma inspirada de alguna forma por la implantación de sistemas de calidad en alguna comunidad vecina o cualquier otra comunidad del territorio español, ha decidido emprender también este tipo de iniciativas sin una verdadera convicción o sin el cambio organizacional, de cultura de la organización, necesaria para que esas reformas tengan éxito, ¿vale? A todas estas reformas se les ha denominado de muchas maneras. Podéis encontrar en la literatura definiciones como nueva gestión o nueva gerencia públicas, modernización de la administración, reforma de la administración, reinvención de la administración. Y en la línea del cuadro que os he puesto antes, en el que os explicaba que las respuestas han variado de forma sensible en función del país del que estamos hablando, podemos deciros que encontramos hasta 4 modelos distintos de reforma en el mundo: el modelo anglosajón, el europeo occidental, el europeo septentrional y el que por lo general han adoptado los países en transición. El más próximo a nosotros, el europeo occidental, en el que nos encontramos, es el que agrupa ejemplos de reformas como las emprendidas en Francia, Alemania, España, Italia, Grecia, y se suele denominar como un modelo de reforma incremental, en el que hemos abordado reformas graduales y parciales. Seguimos manteniendo una clara distinción entre lo público y lo privado. El objetivo fundamental es la búsqueda de la desburocratización, la eficacia y la eficiencia y la renovación democrática. Vamos a ver cómo en este contexto, sobre todo en el de la búsqueda de la desburocratización y la búsqueda de la eficacia y la eficiencia, se ha dado con los sistemas de gestión de calidad, en concreto uno de los modelos más aplicados es FQM, como una herramienta útil para conseguir estas reformas que, como os he explicado antes, están motivadas por una profunda crisis en el modelo tradicional de administración. En la implantación de todas estas reformas hemos encontrado 2 fases claramente diferenciadas. Si bien, como os apunto aquí al final, puede que nos estemos planteando en estos momentos, o que de hecho estemos volviendo de nuevo a la primera fase que se dio en los años 70, y esa primera fase, la de los años 70, podríamos caracterizarla como una fase en la que nos centramos en los esfuerzos por hacer frente a la crisis económica del sector público. Las iniciativas principales que se abordan en ese momento son la reducción del tamaño, reducción también de la presencia de la administración en la actividad económica general, medidas como privatizaciones, desregulaciones, subcontrataciones, etc. Y en resumen, una reducción en tamaño, recursos, ámbitos e influencia de la administración. Superada esta primera fase, centrada fundamentalmente en los años 70 y principios de los 80, aparece una segunda fase, según la mayoría de autores, que surge, como dice aquí, de la observación de las limitaciones de la primera. Citando a Olías de Lima, decimos que la euforia inicial ha dejado paso a soluciones más pragmáticas y a estrategias menos ambiciosas, que es una combinación de Estado y mercado que es distinta a la que le precedió. Encontramos también 2 grandes líneas de trabajo en esta segunda fase. La primera es una corriente de refuerzo de aspectos públicos o políticos, como es la promoción de la ética, la coordinación de la gestión con la sociedad civil y otros gobiernos, la mejora de la participación ciudadana, el impulso de la dimensión participativa de la democracia. En este contexto aparecen las agendas locales, aparecen las cartas de participación ciudadana, los presupuestos participativos. La administración en general empieza a ser más sensible a la opinión de los ciudadanos. Y en segundo lugar,
que es la parte que más nos interesa a nosotros, hay una tendencia de la mejora de la capacidad de la actuación administrativa, es decir, una mejora de la gestión, que se hace con la incorporación de prácticas de gestión tales como el pensamiento estratégico, la preocupación por la calidad y la excelencia y la gestión del capital humano. En esta segunda fase es donde se empiezan, a partir de la mitad de los años 80 aproximadamente, a incorporar estrategias de gestión de calidad a la administración pública, motivado, como hemos visto, por una superación, en principio, de esa primera fase en la que se daba como solución exclusivamente el tema de atajar la crisis económica a través de una reducción de tamaño de la administración. Como os apunto ahí, aunque todavía quizás es demasiado pronto como para hacer historia de la época en la que vivimos en estos momentos, de la actualidad, podríamos empezar a plantearnos si estamos volviendo de nuevo a esa primera fase en la que los esfuerzos van a estar centrados fundamentalmente en atajar la crisis económica. Veremos después cómo puede haber una perfecta coordinación entre un objetivo fundamental de atajar el déficit público puede estar perfectamente relacionado con la preocupación por la calidad y la excelencia en la medida en que la calidad y la excelencia van a contribuir de manera significativa a la reducción del déficit, a una utilización más eficaz y eficiente de los recursos. Debemos decir también que, a pesar de que estas reformas emprendidas han afectado a la práctica totalidad del mundo desarrollado, han surgido numerosas posturas críticas. Una de ellas, la corriente quizá más importante, es la que se denomina el nuevo servicio público, que critica, esto podréis verlo luego con más tranquilidad en los apuntes, pero en resumen os puedo decir que critica el tomar al ciudadano como si fuera un cliente, como critica la reducción del ciudadano a una función de usuario de servicios, de forma análoga a la que puede tener con una empresa privada, diciendo que no es así, un ciudadano no es simplemente un cliente. Critica el que la administración adopte una posición de empresario y no una función política. Critica también la importancia excesiva a los resultados que dan los defensores de esa nueva gestión pública, mientras que los defensores de este modelo, el del nuevo servicio público, hablan también de atender de forma exquisita el proceso. Critican también la prestación de servicios a través del mercado y no del Estado, como entienden que debería ser. Y critican también el hecho de que, por ejemplo, la opción salida, que en principio es atribuible perfectamente al sector privado, no tiene su equivalente en el ámbito público. Esto quiere decir que, aplicando estrategias de calidad, tratando al ciudadano como un cliente, en realidad cometemos un error de bulto, un error de base, que es el considerar que el ciudadano tiene la opción, al igual que tiene en un servicio privado, de irse y cambiar de prestador del servicio. Sabemos que en muchos ámbitos de la administración el ciudadano no tiene más remedio, pensemos por ejemplo en la administración tributaria, que someterse al servicio de la agencia tributaria. No hay opción salida, no puede irse a recibir ese servicio en ningún otro sitio. En resumen, los grandes grupos de reformas en los que podemos agrupar todo lo que hemos visto hasta el momento son, en primer lugar, todas las tendentes a reducir el tamaño del sector público. En segundo lugar, se han establecido numerosas políticas nuevas de control de presupuestos y control de gastos, reducción de déficit, y se han introducido también mecanismos de mejora de la gestión. En ese tercer apartado, en el de mecanismos de mejora de la gestión, es donde han entrado las políticas y los sistemas de gestión de calidad. Ahí es donde podríamos empezar nuestro primer debate preguntándonos en qué medida son aplicables esas políticas de calidad que tradicionalmente han sido más propias del sector privado a la administración pública. Como es lógico, no podremos decir que son todo ventajas, tampoco que son todo inconvenientes o riesgos, sino que podríamos hacer una exhaustiva relación de ambos, que es lo que proponemos en la siguiente transparencia, resumiéndoos de forma sencilla los principales inconvenientes y las principales ventajas que vemos en la aplicación de ese tipo de herramientas en la administración. Como ventajas señalamos que efectivamente va a mejorar la eficacia, va a mejorar la eficiencia y va a mejorar la orientación al ciudadano. Esto quiere decir que las cosas se harán mejor, se harán de una forma más económica y se harán poniendo de una vez por todas al ciudadano en el centro de las actuaciones de las políticas públicas. Sin embargo, debemos de ser conscientes a la hora de aplicar ese tipo de herramientas que también va a haber una serie de riesgos.
El primero, lo hemos citado antes, venía denunciado por esa corriente de opinión denominada nuevo servicio público, es la consideración del ciudadano como un cliente. En realidad ya hemos visto que las dimensiones en las que podemos tratar al ciudadano van bastante más allá que la del simple cliente. Y en segundo lugar, puede haber una serie de efectos no deseados que comentaremos un poquito más adelante en esa aplicación y en esa relación que se establece entre la nueva administración con ese tipo de herramientas y sus ciudadanos. Para aclarar esto es importante lo que decimos en la siguiente transparencia, y es distinguir de forma clara, para poder aplicar de una manera correcta las estrategias de calidad de la administración, vamos a distinguir de forma clara que existen dos niveles distintos de relación entre el ciudadano y su administración o gobierno. Esos niveles son, en primer lugar, una relación institucional y en segundo lugar hay una relación de flujos estables. ¿Qué es la relación institucional? Pues es la provisión del marco normativo, de estabilidad o de resolución de la incertidumbre que con carácter general solventa la administración para el ciudadano. Vivimos, por ejemplo, en nuestro caso, en un entorno, en un Estado de Derecho, y la Administración es quien debe de garantizar la estabilidad de dicho Estado de Derecho, debe garantizar la existencia de un marco normativo al que someternos y debe de resolver las incertidumbres básicas de seguridad del ciudadano. Esa relación institucional es una relación que está muy por encima de la otra relación que podemos encontrar, que es la de flujos estables, que es la prestación de servicios de distinta naturaleza. En este ámbito podrían entrar, por ejemplo, los servicios educativos, los servicios deportivos, los servicios sanitarios. Son dos relaciones con niveles completamente distintos. Adelantamos ya que en la relación de flujos estables, en aquellos servicios que presta de manera directa la Administración al ciudadano, en cierto modo van a ser más aplicables las estrategias de calidad que en la relación institucional. En ese sentido, en la relación de flujos estables, la relación la podemos de manera gráfica representar en esta figura en la que la Administración debe, en primer lugar, analizar y detectar las necesidades ciudadanas y, en segundo lugar, ofrecer soluciones a través de la planificación, ejecución y control de las políticas públicas. Si os dais cuenta, aquí lo que establecemos es un flujo de relación que estaría dentro de este segundo nivel de relación entre administración y ciudadano, que es una relación de flujos estables. La primera conclusión importante que vamos a tener después de ver este apartado es que no todos los servicios de la administración van a ser iguales y que por lo tanto incluso dentro de la propia administración habrá mayor o menor oportunidad de aplicación de estrategias de calidad en función de la tipología del servicio. Es lo que Line define en el año 2003 como heterogeneidad de los servicios públicos y por lo tanto diferente posibilidad de aplicación de estrategias de marketing, como pueden ser, por ejemplo, los sistemas de gestión de calidad. Lo que nos explica el autor es lo siguiente: si establecemos los servicios de la administración dentro de un continuo que tenemos aquí representado, en el que en un lado están aquellos servicios que tienen un predominio fundamental de beneficios sociales y de juicio profesional, y en el lado opuesto establecemos aquellos servicios que tienen un predominio fundamental de beneficios individuales y de juicio del cliente, la aplicabilidad evolucionará de menos a más desde el predominio de beneficio social al predominio de beneficio individual. Ahí tenemos algunos ejemplos en la que, por ejemplo, la administración dedicada a las aduanas y arbitrios, la administración tributaria, por ejemplo, es una parte de la administración en la que va a predominar el beneficio social. Por ejemplo, la agencia tributaria en principio tiene como finalidad una redistribución de la riqueza. Ahí hablamos de un beneficio social y de un juicio profesional. La justicia criminal, si os dais cuenta, está también más del lado del juicio profesional y del beneficio social de lo que puede estar el resto de servicios. Nos encontramos en que hay la aplicabilidad, la posibilidad de orientar al cliente, al ciudadano en este caso, los servicios es un poco más complicada. Como ejemplo extremo, en el ámbito de la justicia criminal, cualquier condenado puede ser perfectamente tratado, se le puede dar una atención exquisita, pero evidentemente pedir opiniones en distintos ámbitos pues no tiene ningún sentido, porque lo que predomina va a ser tanto el beneficio social de la privación de libertad como el juicio profesional, en este caso
el hecho de ser sometido al dictamen de un juez. No vamos a tener en cuenta la opinión sobre su condena que puede tener un criminal. En el extremo opuesto hay algunos ámbitos en los que va a predominar el beneficio individual y el juicio del cliente, y por lo tanto este ámbito, este extremo del continuo, es mucho más parecido al tipo de relación que opera en el ámbito privado. Nos vamos a encontrar con que ahí en el ejemplo del autor están las viviendas protegidas, pero podemos encontrar también en un momento determinado los servicios deportivos, se podrían ubicar en esta parte del continuo, y si os dais cuenta, en un centro, en un apartado central en este continuo, a medio camino entre el beneficio social y el individual, entre el juicio profesional y el juicio del cliente, están los servicios cuya gestión posiblemente sea la más compleja en el ámbito de la administración pública, los servicios de educación y de sanidad. ¿Por qué? Porque están a mitad de camino entre el beneficio social que tener un sistema educativo sanitario público tiene, pero también entre el beneficio individual, la exigencia del ciudadano a recibir una educación o una sanidad con unos niveles de calidad y con unos servicios determinados. Y también está a caballo entre la opinión del cliente sobre el servicio que se le presta y el juicio profesional, que es el que deben de ejercer tanto las autoridades en ambos ámbitos como los profesionales que trabajan en el ámbito sanitario o educativo. En resumen, a mayor beneficio social o mayor juicio profesional necesario, menor aplicabilidad de este tipo de herramientas como la gestión de la calidad. A mayor predominio de beneficio individual y de juicio del cliente, la aplicabilidad en la administración pública en principio es mayor.